La segunda temporada de nuestro podcast All-In tendrá como base, como tema principal, hablar acerca de la historia del fútbol mexicano. Esto a través de la historia de los equipos que representan hoy en día la mayor cantidad de aficionados. Hay un gran debate acerca de la grandeza de los equipos, qué es un equipo grande, qué es un equipo que está en vías de ser grande, etcétera, y hay demasiadas opiniones al respecto. Si es grande por títulos, si es grande por afición, si es grande por historia, y es por eso que, a mi parecer, para hablar acerca de los equipos de fútbol tenemos que concentrarnos más bien en la popularidad, en el impacto que tiene a nivel nacional cada uno de los equipos. Y es por eso que en esta temporada de All-In vamos a platicar acerca de los 4 equipos más populares del fútbol mexicano en el siglo XXI. Nos referimos al Club América, al Club Guadalajara, Cruz Azul y el Club Universidad Nacional. Son los 4 equipos que vamos a tratar en este podcast, y también tendremos capítulos dedicados a la historia de la selección mexicana. El Mundial 2026 está muy cerca. México tiene cercanía con el evento gracias a que fue elegido como sede de este mundial en conjunto con Canadá y con Estados Unidos. Dejaron un poquito del pastel para los canadienses y mexicanos, los estadounidenses, y en virtud de ello es que este podcast trata de adentrarnos en este mundo del fútbol, retratando la historia de estos equipos. Es una historia fascinante. Sin más preámbulo, los invitamos a escuchar la segunda temporada de All-In. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan All-In. Un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. En esta breve introducción es importante también dar un contexto del origen del fútbol en nuestro país, en México. El origen del fútbol mexicano se remonta al año, hasta ahora, ¿no? Porque en la historia no hay fechas definitivas, sino hay investigaciones por hacer. 1890 es el momento en el cual se tiene, ¿no?, la noticia de el partido de fútbol soccer más antiguo hasta el momento. Ese partido, ese juego se llevó a cabo entre los obreros que estaban trabajando en las obras del desagüe en la zona de San Cristóbal Ecatepec, específicamente un 4 de julio para conmemorar la independencia de los Estados Unidos. Tenía 114 años de haberse independizado este país. Y como los obreros, muchos de ellos pertenecían a esta nación, fue que se determinó que ese día podían llevar a cabo algún partido. Y en este año de 1890 entonces se celebra este juego de fútbol, ¿no? El primero en ser consignado por los diarios. Y esto nos lleva obviamente a entender que si fue el primer partido consignado en los diarios, difícilmente se puede decir que es el primero que se jugó, ya que si forma parte de las noticias de algún diario, evidentemente ya había celebraciones anteriores, entendiendo que las noticias son algo relevante. Entonces un juego nuevo que apenas se celebró por primera vez no hubiera tenido lugar en las páginas de los diarios. Pero como es la primera prueba que tenemos de ese deporte, por eso es que se considera como el primer momento. Tienen que pasar 12 años para que en 1902 entusiastas ingleses de la capital de la República y de algunas zonas donde se avecindaban esta gran colonia inglesa que habían llegado a México, sobre todo para la explotación de minerales, ¿no?, especialmente la plata, estos ingleses formaran una liga o ya llevaran a cabo una organización de manera más profunda del fútbol en este país.
Y en ese año de 1902 es cuando se organiza la primera liga de fútbol en México. Esta liga tenía únicamente 6 equipos y fue jugada en un par de meses entre estos equipos, sobre todo en la capital de la República, y había 2 equipos que estaban en provincia. El caso del Pachuca Athletic Club y del Club Orizaba. Este Club Orizaba, ¿no?, curiosamente resulta ser el campeón de esa primera edición de la Liga Mexicana de Fútbol, capitaneado por un tintorero, ¿no? Que ustedes dirán, bueno, pues los tintoreros son aquellos que están trabajando en un lugar para lavar ropa y demás, pero no, en este caso hablamos de un tintorero que era el que se dedicaba a entintar las fibras naturales con las que se producía ropa en la industria textil. Y este tintorero, llamado Duncan McComish, fue el capitán de este club Orizaba. Este club que pues solamente tuvo un año de participación dentro de la liga organizada y fue el año en que fue campeón. Y además, pues bueno, cabe mencionar que fue campeón gracias a que 3 juegos que tenía que llevar a cabo el club Orizaba en canchas orizabeñas no se llevaron a cabo porque los rivales no llegaron. Y eso pues ayudó a que el Orizaba pudiera resultar el campeón de este primer torneo. El Pachuca, que ya había surgido, ¿no?, como club atlético desde 1892, que en 1895 se fusiona la parte del club donde se jugaba tenis, donde se jugaban otros deportes con el ala del fútbol, creando el Pachuca Athletic Club, es el que también resultará vencedor del torneo de 1903. También el México Cricket Club también participó en esos primeros torneos, resultando también campeón. Pero el gran equipo de esta primera fase del fútbol mexicano, sin duda alguna, fue el Club Reforma. Este club que se encontraba su cancha principal en la zona donde hoy es el Monumento a Cuauhtémoc, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Ahí estaba el campo del Club Reforma, que tiempo después también va a alquilar el Club España y otros clubes más, siendo pues el primer gran recinto de fútbol en la capital de la República, este campo del Club Reforma. Y es ahí donde pues se inicia propiamente la actividad futbolística, y este equipo fue campeón 4 veces seguidas del campeonato organizado de la liga al final de la primera década del siglo XX. Este equipo, el Reforma, pues era un gran equipo, y curiosamente en este equipo Reforma es donde se presenta varios, obviamente, elementos que son pues dignos de tomarse en cuenta. Por ejemplo, el primer jugador mexicano en participar en un equipo de fútbol. Muchos dicen que pudo ser un personaje de apellido Salas, David Salas, en Pachuca, pero otros también ponen a Jorge Gómez de Parada como uno de los primeros jugadores mexicanos. Y él pues también participó en este Club Reforma alrededor de 1907-1908, años en los que el Reforma pues fue el mejor club de México. Es a partir de 1912 que pues esta influencia inglesa cambia. Muchos de los equipos empiezan a dejarse de lado. Algunos equipos surgen, como es el caso del Club México, quien tenía a Jorge Gómez de Parada como su principal mecenas. También un personaje importante ahí fue Genaro Casas, un beisbolista que también después se dedicó al fútbol y que pues tenían como base algunos jóvenes del Colegio Williams que eran ya mexicanos 100%, y también la llegada de algunos jugadores de extracción popular, como lo fue el portero Cirilo Roa, un albañil que pues tenía mucha popularidad ahí en la zona de San Pedro de los Pinos y que jugó como portero del Club México en 1910
y 1911. Después se irá. Algunos dicen que se fue a la Revolución, otros dicen que se fue a trabajar fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y en ese año donde no estuvo él, el Club México resultó campeón, siendo después de ese episodio, pues Cirilo Roa regresa y vuelve a jugar con el México y se convierte en el primer gran ídolo popular de la historia del fútbol en México. También en esa misma época, un poco antes, en 1909, se presenta la primera incursión comercial en el fútbol, el primer equipo patrocinado de fútbol. Es una historia fascinante. Una compañía que se dedicaba a la venta de carne en salmuera, algo parecido a la cecina, una carne empacada y congelada para ser consumida tiempo después, que era una empresa que se llamaba Popo Packing Company, que pues era esta empresa que se dedicaba a la producción de esta carne en salmuera. Y ese equipo, patrocinado por esta empresa, entra a jugar a la liga en 1909 y, no conforme con ello, también contratan a un jugador escocés de apellido Penny, quien era un jugador bastante bueno en la época, era una figura del fútbol en México, que ya había pasado por el Reforma, había pasado por el British Club, por otros equipos, y lo contrata la Popo para ser la gran figura de este equipo. Y pues bueno, ese personaje Penny pues era la atracción principal, y de hecho en los diarios aparecía: si usted quiere ver a Penny jugar al fútbol, pues tiene que seguir los partidos del club Popo Packing. Pues bueno, fue la primera inclusión comercial dentro del fútbol, y eso nos habla también de un gran arrastre que tuvo el fútbol desde estos primeros años. No se puede decir que era un deporte masivo, pero pues ya hablar de entradas de entre 1,800 personas, ¿no?, en los partidos más importantes, pues ya nos dice de cierto impacto en el deporte. Pues bueno, esta primera etapa concluye en 1912, cuando llega el gran club de la primera época de la llamada o mal llamada época amateur del fútbol mexicano, que fue el Club España. Un club que nace de una escisión del Club México, del cual ya habíamos platicado, y este Club España pues nace con algunos pues españoles que tenían intención de ser representados o de tener una representación de su país dentro del ambiente futbolístico. Fundan el Club España y se convierte en un club fundamental, no solamente por la calidad de sus jugadores, sino por todo el andamiaje detrás de este gran equipo. Se crea un club social, se empieza a tener, pues ya podemos hablar propiamente de un club con una estructura profesional, un club que tenía pues obviamente una oficina, ya tenía un espacio donde podían convivir los futbolistas, buscó también tener un terreno para construir un campo de su propiedad. Y pues bueno, este equipo fue el más importante, a tal grado que pudo ser campeón en estos primeros años. Nada más 14 veces fue campeón de liga el Club España antes de 1943, lo cual nos habla del dominio más importante del momento. Y para 1916, en esta reseña que estamos haciendo, pues nace el primero de los clubes que vamos a tratar en esta segunda etapa de Olin, el Club América, que nace en este año de 1916 y que será parte de la Liga de la Ciudad de México, de la Liga Mexicana, desde 1916, con una breve interrupción entre los años de 1918 y 1920. Y de ahí en adelante el Club América siempre ha pertenecido a esta liga. En 1921 se da el primer torneo nacional de fútbol en México, con motivo de la celebración del centenario de la consumación de la independencia. Se presenta este torneo nacional donde invitan a equipos del interior de la República a jugar contra los equipos de la liga mejor organizada, ¿no?, la Liga de la Ciudad de México. E invitan a equipos, sobre todo de Jalisco, invitan a los dos equipos más importantes, que son el Guadalajara y el Atlas. En este torneo es el primero donde aparece nuestro segundo gran equipo que vamos a tratar, que es el Guadalajara.
el club decano por excelencia en el país en este momento, ¿no? Es el club con mayor antigüedad, data de 1906 como el inicio de este club, con el nombre de Club Unión, y a partir de 1908 como Club Guadalajara. Y pues este club tiene su primera incursión de tipo nacional en este torneo de 1921. No obstante, ya habían hecho también algunas giras a la Ciudad de México para jugar contra algunos equipos. Lo mismo que el Atlas, pero pues el Club Guadalajara siempre fue el que tuvo mayor arrastre de aficionados, tanto en la ciudad de Guadalajara como fuera de la misma ciudad. Un pocos años después, en 1927, nace otro club muy importante que fue el Cruz Azul. Este equipo que nace a expensas de la compañía cementera del mismo nombre, de la cementera La Cruz Azul, y que pues es el ejemplo del fútbol obrero. Ellos junto con el Necaxa pues serán estos equipos que representarán al fútbol obrero con características un tanto distintas, pero pues también para tomar en cuenta. Y este equipo de Cruz Azul jugó desde 1927 en la liga local de Hidalgo, fue el mejor equipo de Hidalgo, teniendo una rivalidad muy fuerte con el club Pachuca. Sin embargo, pues no había tenido mayor interés en participar dentro del fútbol organizado de la Federación Mexicana ya en ese momento, hasta entrada la década de los 60, que es cuando pide su inscripción en la segunda división y pues prácticamente domina por completo la segunda división, y en espacio de 4 años llegan a ganar el título de la división de ascenso para llegar a la primera división, y desde 1964 a la fecha pues se han convertido en un equipo muy importante, ¿no? Tanto por títulos como por afición. Un poco antes de ese 1964, en 1962, asciende a Primera División el representativo de la Universidad Nacional, que había nacido en 1954, después de un largo proceso de casi 17 años, donde pues trataron ahí de organizar el equipo, y pues bueno, este equipo llega a la Primera División en 1962, y pues con eso inicia esta historia, y pues con el respaldo de la Universidad Nacional, con lo que representa esta institución educativa, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional, pues es que desde prácticamente el inicio de este equipo pues tuvo un respaldo popular importante, sino como el equipo de las preferencias, sí un equipo que se veía con agrado por gran parte de los aficionados al fútbol. Y pues la historia de estos 4 equipos será el motivo que nos lleve a platicar un poco acerca de fútbol mexicano en esta segunda temporada de Olin, que nos va a traer pues bastantes alegrías, pero también algunos momentos de tristeza, sobre todo en el último de los capítulos, que tratará acerca de la selección mexicana de fútbol, cuyo inicio en 1923 y pues los primeros años fueron años duros para este combinado, parecido a lo que vivimos hoy en día, también prácticamente un siglo más tarde. Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva:
Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Oscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.